En conjunto con mis compañeros, llevaremos a cabo la presentación del tema Reacciones de aglutinación y determinación de grupos sanguíneos y factor RH. El grupo está conformado por Sainz Zamudio Jesús Ramón, Salas Cabanillas Verónica Citlali, Sánchez Villegas Hugo Alberto, Valdés Jacobo Lisbeth y Zabal Insunza Jesús Héctor. Los acompaño a ver este video y les agradezco de antemano por su atención. El descubrimiento del sistema sanguíneo ABO supone uno de los mayores logros en toda la historia, puesto que gracias a este descubrimiento se logró revolucionar por completo el conocimiento científico tanto de esa época así como también de los años por venir. Además, gracias a esta hazaña se ha logrado conseguir un mayor conocimiento en lo que la sangre respecta, ya que se han logrado establecer cosas que van desde implementar una mayor seguridad en procesos tales como trasplante de órganos y tejidos, así como también transfusiones sanguíneas, hasta el poder determinar el origen y causa de diferentes enfermedades de carácter sanguíneo, como lo es la enfermedad hemolítica en recién nacidos, por dar un ejemplo. En otras palabras, el peso que tiene este sistema en la medicina es fundamental tanto como en el pasado como hasta la actualidad. Bien, comencemos. Historia del grupo sanguíneo. Muy bien, este sistema fue descubierto en el año de 1900 por el patólogo austriaco Karl Landsteiner. Cabe mencionar que en ese entonces se tenía la idea de que la sangre era igual en todos los individuos, lo cual era un pensamiento bastante erróneo, ya que al momento de realizar transfusiones sanguíneas había consecuencias fatales que inclusive conducían a la muerte del receptor. Sin embargo, una vez descubierto este sistema, las transfusiones de sangre eran muchísimo más seguras, además de que se logró establecer lo que sería uno de los primeros rasgos característicos en los seres humanos. Asimismo, también se abrieron diversas oportunidades de estudio gracias a las diversas características que poseía la sangre. Sistema del grupo sanguíneo ABO. Este es uno de los sistemas más importantes dentro de la medicina transfusional, en donde la seguridad y eficacia de resultados juegan un rol importantísimo a la hora de llevar a cabo este proceso. Esta prueba se usa para agrupar la sangre en diferentes tipos de acuerdo a la presencia o ausencia de ciertas características en los glóbulos rojos. Existen 4 tipos de sangre principales, dentro de las cuales están grupo A, grupo B, grupo O y grupo AB. Como se muestra en la tabla, cada tipo de sangre corresponde a características que las diferencian del resto. Asimismo, se le asocia un antígeno específico. En el caso del grupo A, se le asocia el antígeno A. En el grupo B, antígeno B. Grupo AB, antígeno A y B. Y en el grupo O, hay ausencia de antígeno. Muy bien, en este sistema la presencia de anticuerpos contra los antígenos A y B en personas que no expresan estos antígenos pueden traer consecuencias fatales. A esto se le denomina ley de Landsteiner. Y básicamente la premisa de esta ley corresponde a la compatibilidad, es decir, cuando dos individuos no son compatibles, el receptor tendrá serias consecuencias. Cabe mencionar que el sistema ABO resulta fundamental no solamente en situaciones de transfusión sanguínea, sino también en procesos de trasplantes tanto de órganos, tejidos y células. Factor RH. El factor RH-Reus es una proteína que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos, la cual ayuda a la determinación del tipo de sangre, ya sea RH positivo o RH negativo, independientemente de los tipos de sangre que ya conocemos como O, A, B y AB. El grupo de sangre más frecuente es el RH positivo. Normalmente tener un grupo sanguíneo RH negativo no es una enfermedad y no afecta a la salud, sin embargo puede afectar al embarazo. ¿Y por qué puede afectar al embarazo? Existe lo que es la incompatibilidad RH, la cual se refiere a que el bebé puede tener RH positivo y la madre RH negativo, y su cuerpo reacciona a la sangre del bebé como si esta fuera una sustancia extraña y crea anticuerpos contra el bebé. Por lo general, la sangre del bebé no se mezcla con la de la madre durante el embarazo,
Sin embargo, una pequeña cantidad de sangre podría tener en contacto durante el parto o si se experimenta un sangrado o traumatismo abdominal durante el embarazo. El bebé no llega a estar tan afectado en el primer embarazo, pero en el segundo, si la madre no se coloca la inyección de hemoglobina anti-D, habrá consecuencias como lo son la anemia o incluso la muerte. Antígenos ABO. Las membranas de las células del organismo humano, incluyendo los eritrocitos, están formadas por varias capas de moléculas lipídicas, proteicas y carbohidratos, que están distribuidos en tal forma que permiten una separación entre el medio intracelular y el medio extracelular. En ellas se pueden encontrar diferentes elementos, tales como los antígenos sanguíneos. Estos antígenos pueden formar parte de la membrana del glóbulo rojo, como el antígeno RH, que es una lipoproteína, o estar adheridos a la superficie de los glóbulos rojos. La especificidad antigénica es conferida por el azúcar terminal, como el azúcar galactosa, que determina la actividad del antígeno B. Los antígenos A y B fueron identificados inicialmente sobre la membrana de los eritrocitos y posteriormente sobre la superficie de otro tipo de células, así como de algunas secreciones. Por lo tanto, el sistema ABO también es llamado el sistema de grupo histosanguíneo, debido a que estos antígenos existen en otras células diferentes a los eritrocitos, por lo que la compatibilidad ABO es importante no solo para la transfusión de sangre, sino también en trasplante de células, tejidos y órganos. La expresión de antígenos ABO presenta cambios durante el desarrollo fetal y del individuo, especialmente en los primeros años de vida y en los ancianos, así como en la patogénesis de ciertas enfermedades. Por lo tanto, la expresión de genes ABO es tema de interés en diferentes áreas de salud, como lo son la biología molecular, celular y del desarrollo. Estos antígenos se detectan sobre los eritrocitos entre la quinta y sexta semana del embrión y no se desarrollan completamente hasta después del nacimiento. Durante el crecimiento, se van adicionando los azúcares terminales sobre la cadena de oligosacáridos en la membrana de los eritrocitos, dando origen a cada uno de los antígenos de forma específica. Fenotipo Bombay. El fenotipo Bombay se caracteriza por la ausencia de los antígenos A, B y H, tanto sobre los eritrocitos como en las secreciones, debido a la herencia de dos genes H inactivos en el lupus H. Por lo tanto, la síntesis de los antígenos A y B está bloqueada por la ausencia del antígeno H activo necesario para su expresión. Si ambas copias del gen son inactivas, se produce el fenotipo Bombay, es decir, el tipo sanguíneo O. Antígeno RH. El antígeno RH, después de los antígenos ABO, es el más importante en la práctica de la transfusión. Los antígenos del RH se encuentran presentes en el 85% de los individuos de raza blanca, en el brazo corto del cromosoma 1. Están determinados por los genes estructurales RHD y RHCE, y existen más de 50 antígenos conocidos que forman parte de este sistema. RH positivo indica la presencia de RHD en el fenotipo. RH negativo indica la ausencia de RHD en el fenotipo. Biosíntesis de los antígenos. El primer paso en la biosíntesis de los antígenos ABO es la adición de una L-fucosa a la galactosa terminal de un precursor común unido a los lípidos o proteínas de membrana por la enzima alfa-1,2-fucosiltransferasa, dando origen al antígeno H. Posteriormente, se forman los determinantes para los grupos sanguíneos A o B por la acción de enzimas transferasas, que catalizan la adición de azúcares específicos. La transferasa A para los que tendrán grupo A y la transferasa B para los que tendrán grupo B, formando así los antígenos A y B respectivamente. En el caso de las personas con grupo sanguíneo O,
se produce una transferasa O que es inactiva, quedando el antígeno H sin modificarse. Estructura de los antígenos ABO. Los antígenos del sistema ABO están compuestos por azúcares que protruyen de la membrana de la superficie de los eritrocitos, unidos a un componente denominado ceramida. Una serie de 4 azúcares se une a la ceramida. A dicha estructura se le adquieren otros azúcares que le darán especificidad a cada antígeno ABO. En el antígeno A se encuentra unida la acetilgalactosamina y la fucosa. En el antígeno B se encuentra unida la galactosa y la fucosa. En el antígeno O solo se encuentra la fucosa. Y en los antígenos A, B se encuentra la acetilgalactosamina con fucosa y la galactosa con fucosa. A continuación hablaremos del tema anticuerpos del sistema ABO. Y para empezar, ¿qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una proteína que forma parte del sistema inmune y circula por la sangre. Una vez que el cuerpo se ha expuesto a un antígeno, los anticuerpos producidos para atacarlo van a persistir en la sangre, ofreciendo protección en el caso de que volvamos a tener contacto con el mismo antígeno. Los anticuerpos son tan importantes para la compatibilidad en las transfusiones, ya que son los que las determinan. Asimismo, la mayoría de las pruebas seriológicas en inmunohepatología dependen de reacciones entre antígenos entre los glóbulos rojos y anticuerpos en el suero. Los anticuerpos sanguíneos son usualmente IgG y IgM y en casos raros IgA. Usualmente los anticuerpos IgG tienen mayor significado clínico y en enfermedad hemolítica del recién nacido son los anticuerpos IgG los que determinan la enfermedad. Se dice que cuando una persona no tiene un antígeno en sus eritrocitos, se espera que su suero contenga un anticuerpo dirigido contra ese antígeno que carece. Sin embargo, la presencia de este anticuerpo dependerá si el sistema inmune de la persona ha sido expuesto y ha respondido a este antígeno previamente. Por lo tanto, los anticuerpos del sistema ABO se forman como resultado de la exposición de antígenos A, B o similares. Como se observa en la imagen que está en la diapositiva, el grupo A carece de anticuerpos A y antígenos B, el cuerpo B carece de anticuerpos B y antígenos A, el grupo AB carece de ambos anticuerpos y el grupo O carece de ambos antígenos. Los anticuerpos anti-A y anti-B pueden ser detectables en los niños entre los 3 y 6 meses de vida después de su nacimiento. La mayoría de estos presentes en el cordón umbilical son de origen materno, adquiridos por la transferencia placentaria de IgG materna. Por lo tanto, estos en el suero del recién nacido o niños menores de 6 meses no se les considera válidos. La producción de anticuerpos se incrementa, alcanzando el nivel de un adulto entre 5 y 10 años de edad, y disminuye en adultos de edad avanzada. Las personas ancianas tienen niveles menores de anti-A y anti-B que los adultos jóvenes. Los anticuerpos ABO son una mezcla de IgM e IgG. Los anticuerpos anti-A y anti-B de las personas con grupos sanguíneos A y B son del tipo IgM, en tanto que las personas con grupo sanguíneo O son de tipo IgG predominante. Debido a que IgG atraviesa la placenta y el IgM no, los niños de grupo A o B de madres O presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades hemolíticas del feto y del recién nacido que los niños o madres A o B, pero la enfermedad hemolítica del feto también puede presentar en niños de madres de grupo sanguíneo A y B. El suero de las personas con grupo O pueden contener, además de los anticuerpos anti-A y anti-B, anticuerpos anti-AB, los cuales no se pueden separar por procesos de absorción diferencial. Estos anticuerpos de anti-AB reaccionan tanto con eritrocitos grupo A como grupo B. El fenotipo ABO de un individuo se determina comúnmente por las reacciones de aglutinación de sus glóbulos rojos en los antisueros anti-A, anti-B y anti-AB.
Al probar muestras de sangre se puede obtener la confirmación del grupo sanguíneo ABO por la reacción del suero del individuo con las suspensiones de glóbulos rojos testigo A y B. Los grupos sanguíneos son antígenos y pueden conducir a la producción de anticuerpos específicos si son inoculados en forma de sangre en una persona distinta. El término anticuerpos completos o de ocurrencia natural se utiliza para indicar anticuerpos IgM capaces de producir aglutinación visible en glóbulos rojos, suspendidos en solución salina. Los anticuerpos incompletos, por su parte, usualmente IgG, son capaces de adherirse al antígeno, pero son incapaces de aglutinar glóbulos rojos suspendidos en salina, y para demostrar la presencia de las mismas es necesario utilizar soluciones o medios potenciadores como son albumina, enzimas, suero antiglobulina, etc. Hola, mi nombre es Jesús Héctor Zaval Insunza. Yo voy a presentar el tema de los fenotipos A, B y O en diferentes poblaciones y también hablaré sobre otros subtemas relevantes a esto. En los fenotipos A, B, O en las diferentes poblaciones. La distribución de los grupos de sangre, los 4 grupos de sangre que son el A, el B, el AB y el O, están distribuidas por las diferentes poblaciones que hay en el mundo y por obvias razones unos tipos de sangre van a tener más frecuencia en aparecer que en otras, siendo el O el más predominante y el AB el más raro. Y esta distribución va variando también en su frecuencia y esta frecuencia va dependiendo de los alelos del gen A o B, que son los 3, el A, el B y el O. Y yendo al punto del tema, podemos observar aquí en esta tabla donde están divididas las razas o grupos étnicos y los fenotipos. Viendo aquí que, observando claramente que el fenotipo es el más común entre todas las razas o grupos étnicos y asimismo el fenotipo AB siendo el más raro o el menos común, por así decirlo. Y aquí hay algo clave, algo que quiero resaltar, uno de los datos que quiero resaltar es como podemos observar en la tabla, según el registro, que los hispanos, los negros no hispanos y los indígenas norteamericanos, más del 50% de estos grupos tienen el fenotipo O, más del 50% de su grupo es de sangre tipo O, y los blancos no hispanos y los asiáticos primordialmente no tienen esta cantidad, o sea, están menos del 50%. Y hay algo que quiero aclarar, especialmente en los asiáticos. Según unos datos que leí, después de la colonización, bueno, antes no era tan común este fenotipo en los grupos de los asiáticos y los blancos no hispanos. Pero llegó la colonización, terminaron las guerras y hubo las mezclas de raza y ahí es donde entró la sangre tipo O y se fue haciendo más común a medida como crecían las razas. Y bueno, este es el subtema en el cual yo mencioné al principio que iba a hablar, que también es relevante al tema, que son los subgrupos A, B y AB. En el cual iniciamos con los subgrupos AB. Los subgrupos de ABO se diferencian por la cantidad de antígenos. ¿Qué son los antígenos? Es ese factor, o bueno, sustancia química que hace que entre el sistema inmunitario en acción, hace que el sistema inmunitario dé una respuesta. Entonces, aclarado eso, se diferencia por la cantidad de antígenos A, B u O sobre los eritrocitos, los que suelen ser más comunes entre estos tres, el A y el B, pero el A es más común. En los subgrupos, como anteriormente, en los fenotipos, también está la diferencia en poblaciones. Por ejemplo, los europeos, aproximadamente el 80% de esas personas son del grupo A y AB, que poseen el grupo A1, y en el 20% restante es el A2 y A2B. Y aquí podemos observar también en la tabla, un dato curioso es que los grupos son clasificados por la cantidad de antígeno A. Ya como esta cantidad disminuye, es de A1 es la mayor cantidad de antígeno, a A2, a A3, a X, a E, así va disminuyendo. Y para complementar este subtema quisiera agregar unos datos, que es que hay una diferencia entre en los subgrupos A1 y los subgrupos A2, que es una diferencia cuantitativa y cualitativa notoria. Por ejemplo,
Al momento de convertir la sustancia H en un antígeno A, es más eficiente la transferasa A1 que la transferasa A2. Y para poner un ejemplo con datos reales, voy a ponerlo así. Aproximadamente el 80% de las personas que son de grupo A tienen eritrocitos que son aglutinados, o sea, aglutinados que tienen una reacción química que agrega células o bacterias para la ayuda del sistema inmunitario. Entonces, estos eritrocitos son aglutinados con el anti-A1, el anti-A1, que es ese suero, por ende son clasificadas como A1, pero el 20% restante no es así y son clasificadas como A2 o A2B. Y luego llegamos al subtema final es el subgrupo AB. El sanguíneo AB se clasifica en 9 subgrupos, el cual es el AXB, el A1B y el AMB, etc. Esto va dependiendo de la cantidad de antígenos A o B que tenga. Pero luego entra un fenotipo muy raro que es el cis-AB, que se clasifica en 3 grupos, que es el cis A2B3, el cis A13 y el cis A3, o sea, es muy raro, pero este es muy fundamental, ya que para la detección de la variante para transfusión de sangre del AB, pues como se ha dicho, el grupo sanguíneo AB es el receptor universal y por eso es muy importante para esa detección de transfusión de sangre y para diferentes detecciones de soluciones de suero. Eso es todo. Bueno, compatibilidad sanguínea. Esta es aquella que se da entre un donante y un receptor al momento de hacer una transfusión de sangre sin que haya alguna alteración o activación de antígenos cuando esto suceda. Bueno, como ya mencioné, esta se da entre un donante y un receptor y es importante para la transfusión. La compatibilidad no garantiza identidad entre ambos, solamente indica que en ese momento no habrá disminución de rendimiento transfusional por causa inmune. Para esto, previamente se hace lo que se le denomina como pruebas cruzadas, para determinar si el donante es apto o no para hacerle la transfusión al receptor. Como dice aquí en la diapositiva, la compatibilidad en transfusión se define como la falta de reacción inmune entre antígenos y anticuerpos de un donante y de un receptor. También cabe recalcar la importancia de las pruebas cruzadas y la búsqueda de anticuerpos que son de suma importancia, ya que permiten que los antígenos y anticuerpos puedan ser detectados y estudiados en un laboratorio. Estas nos ayudan a prevenir la transfusión de sangre incompatible y proveen al paciente de máxima seguridad y beneficio y así evitar alguna reacción hemolítica aguda. Y como se puede notar aquí hay una tabla de compatibilidad sanguínea, el tipo de sangre y al que puede donar y al que puede recibir sin que haya algún problema o reacción inmune. Bueno, pruebas para determinar el grupo sanguíneo. Como sabemos, el glóbulo rojo contiene antígenos que estos nos permitirán saber el tipo sanguíneo que es un individuo, ya sea A, B u O, así como también tiene anticuerpos adheridos en su membrana, que estos nos ayudarán para saber el tipo de RH sanguíneo que el individuo posee, ya sea positivo o sea negativo. Las pruebas para determinar el grupo sanguíneo son aquellas que se hacen para poder saber si la sangre de un individuo es apta para poder ser donada hacia un receptor. Los objetivos para estas pruebas es demostrar la reacción antígeno-anticuerpo en antígenos de superficie o aglutinación. Identificar los antígenos de superficie del sistema ABO o también conocido como Landsteiner en los eritrocitos humanos mediante el uso de antisueros para determinar el grupo sanguíneo. Así como señalar otros sistemas del grupo sanguíneo, o sea el RH. Los materiales que se van a ocupar en para estas pruebas es una placa con excavaciones, palillos de madera, lanceta estéril para punción, torundas de alcohol, suero anti-A, suero anti-B y suero anti-D, que este es el determinante del grupo RH. Y pues lo que ya conocemos como base para laboratorio, que es pues la bata de laboratorio y guantes. Para el procedimiento
en uno de los orificios de la placa excavada, limpia y seca, se coloca una gota de suero anti-A y en otra una gota de suero anti-B y en el suero anti-D. Se debe cuidar que no se mezclen accidentalmente e inmediatamente. Se desinfecta con alcohol el dedo pulgar de un voluntario y se funciona con una lanceta estéril. Con presión suave se hace salir una gota gruesa de sangre sobre el dedo. Mediante la parte gruesa de un palillo de madera, toma una pequeña cantidad de sangre y se agrega a la gota de suero anti-A que está en la placa excavada. Se mezcla perfectamente y con otro palillo diferente se repite la misma maniobra con el suero anti-B y anti-D, mezclándolos perfectamente. La concentración final de glóbulos rojos en la mezcla debe ser aproximadamente 2%. Si se pone un exceso de eritrocitos, los resultados pueden llegar a falsearse. Después de mezclar perfectamente cada suero con los glóbulos rojos, se hace girar una solución sobre la placa excavada y se observa para apreciar macroscópicamente las reacciones de aglutinación. La temperatura no debe de ser mayor que la ambiental. Las reacciones de aglutinación se producen en unos cuantos segundos. Un tiempo máximo para poder mirar esto es de 3 a 4 minutos. Para la interpretación se dice que es muy recomendable probar la sangre también con el suero anti-AB al realizar la prueba, en especial para detectar las variantes débiles de los grupos A y B, las cuales pasarían inadvertidas sin el empleo de este suero. También este sirve para identificar plenamente el grupo O. Ahora, como se muestra aquí en la tabla, hay signos negativos y signos positivos. Donde haya signos negativos quiere decir que no hubo aglutinación y donde hay positivos es que sí hubo aglutinación. Entonces, en el suero anti-A, por ejemplo, para el grupo O, no hubo aglutinación en ninguno de los tres sueros, ni anti-A, ni anti-B, ni anti-AB. En el grupo A hubo aglutinación en el suero anti-A y anti-AB, pero no hubo aglutinación en el suero anti-B. Para el grupo B, no hubo aglutinación en el suero anti-A, pero hubo aglutinación en el suero anti-B y anti-AB. Y para el grupo AB hubo aglutinación en todos los sueros. Para el grupo RH se dice que si aglutina en el suero anti-D, quiere decir que es positivo el grupo RH, y si no aglutinó, es negativo. Como se muestra aquí en la imagen, se puede ver los ejemplos de la aglutinación en los distintos sueros según el tipo de sangre y para la determinación de esta. Importancia clínica del sistema sanguíneo ABO. Es fundamental destacar la importancia que ha tenido el sistema ABO en la práctica médica desde el momento de su descubrimiento hasta el día de hoy, ya que le ha permitido tanto al médico como al personal de salud el poder implementar una mayor seguridad al momento de llevar a cabo diferentes procesos. Seguridad que, por desgracia, en el pasado se encontraba ausente y generaba o ponía en riesgo la vida del paciente, o que incluso lo conducía a la misma muerte. Además, ha permitido detectar la causa y origen de diversas enfermedades de carácter sanguíneo en cualquier etapa de la vida, por dar un ejemplo, la enfermedad hemolítica en recién nacidos. Asimismo, ha jugado un papel como precursor al momento de llevar a cabo diversas pruebas que ayudan a determinar ciertas afecciones.